Así que no se hagan mucho problema con eso. No, lo más importante no está ahí, eso solamente esquematiza el recorrido de lo que vamos a hablar. Bueno, sin más preámbulos, ¿les parece si comenzamos? Ya que hay quórum. Vamos a arrancar con Feldman, con el videito de Feldman sobre la enseñanza. Estuve viendo los aportes en el foro, me parecieron muy interesantes. Hablando acerca del rol docente y muchos justamente tomando las palabras de Feldman para definir qué es la enseñanza y hablando de la escuela como en su función de transmisión cultural. La escuela claramente tiene una función de transmisión cultural, pero no es la única. O sea, sabemos que la escuela tiene múltiples funciones porque la escuela recibe múltiples demandas cambiantes, complejas, que se renuevan, digamos, que responden a un determinado momento histórico. No es la misma demanda de 1884 que la demanda del 2020. En 1884 la demanda era una unificación, una idea de nacionalidad, una ciudadanía, educar para el mercado. Digo, el peronismo va a tener otra demanda social en la escuela pública, los 90 va a tener otra demanda, y eso se va a ver en los diseños curriculares, y desde el 2003 en adelante, los diseños curriculares comienzan a modificarse, tiene otro tipo de demanda, ¿no? Con otra concepción. La escuela, si bien no tiene una relación lineal, no es que el modelo de país y escuela, contenido de escuela van tan linealmente, pero sí están relacionados. O sea, no es que a modelo de país A le corresponde modelo educativo B. O sea, sí están interrelacionados y pero no es tan directa como muchas veces enseña. Hay tensiones, hay zonas grises, digamos, no es tan sencillo como simplificarlo de esa manera, porque les diría una gran mentira, por así decirlo. O sea, no es tan fácil como se cree. Bueno, ahora usted, ¿qué es enseñar? Y ahora nos metemos en el texto de hoy. ¿Qué entendieron ustedes por enseñar? ¿Qué es enseñar? Bueno, un poco siguiendo el texto y también lo del video, claramente enseñar implica que haya una relación entre dos personas o más y que en ella Sí. realmente haya una transmisión de conocimiento, ¿no? Perfecto. ¿Qué entienden por transmisión? ¿La transmisión es pasiva? ¿La transmisión es activa? Digamos, ¿cuál es la recepción de la transmisión? Digo, en educación cada vez que decimos una palabra, y esto no es porque yo sea un fanático de las palabras, de la semántica de las palabras, ni mucho menos, digo, yo no creo que la cuestión sea de la etimología de las palabras, pero sí quiero saber con qué sentido decimos los términos que empleamos. ¿Cómo es esa transmisión? Sí, transmisión entendida Transmitir. como traspaso de conocimientos, ¿no? Como un traspaso de Bien, y no hay conocimiento. construcción, pregunto a todos, no hay construcción del conocimiento, es una transmisión pasiva, digamos. O sea, yo digo, doy mi conocimiento porque al saber lo tengo acá en la frente estilo Platón, y lo tengo yo y se los doy a ustedes, que son como los que no saben nada, o en esa transmisión es dialógica, es reflexiva, puede ser activa, no necesariamente, y no necesariamente el silencio es una activa, digamos, porque hay cosas que necesitamos escuchar para poder aprenderla. Pero hay que complejizar esa idea de transmisión, porque siempre esa idea de transmisión viene de la escuela tradicional, ¿no? Como que el estudiante se limita a ser un mero receptor de la información, ¿no? Emisor, canal, receptor. Pero digamos, hoy entendemos que esa transmisión es mucho más compleja, es más rica, digamos, porque hay múltiples lecturas, digamos. No es que el mensaje llega y ustedes solamente entienden una cosa o lo que el docente espera que entiendan, sino que ustedes pueden hacer una relectura de eso. Bueno, estoy haciendo la respuesta yo. Eso es mi ansiedad. ¿Qué entienden ustedes por enseñar? Los demás, compañeras y compañeros. Tomen la palabra acá. Generar situaciones para la construcción del conocimiento. Claro, bien, eso está bueno. ¿Y cuáles serían esas situaciones? Ustedes que son de filosofía. ¿Cuándo nos ponemos a filosofar? Según lo que nos enseñan todos. ¿Cuáles son las causas para las cuales yo me pongo a filosofar con el otro? Se lo habrán enseñado a eso, me imagino. Digo, ¿por qué me pongo a reflexionar? Bueno, según Aristóteles eso es una cuestión natural del hombre. Mm. ¿Y nunca leyeron no leyeron las motivaciones? El asombro, la muerte, la duda y Yo todo eso. creo que a través del asombro, del interés, y Bien. como dijo usted, creo que también tiene que la enseñanza, así como el aprendizaje, tiene que ver con un proceso de construcción. Justamente nosotros vimos un poco el año pasado que Sócrates en un momento se le quería acercar a él y como que lo querían tocar para que le transmita los conocimientos. Y él justamente decía
que no podía ser de esa forma, que si fuera así era como mucho más fácil, no como que se construye en el diálogo. Ustedes que son de profesoras y profesores de filosofía, porque ya están en segundo y este año tienen que dar clase. Háganme acordar algo de la práctica que les quiero decir. ¿Cuál era el método socrático para enseñar? ¿Dónde enseñaba Sócrates a todo esto? Creo en las plazas. Muy bien, en la calle. Sectores públicos. En las calles salían a caminar y empezaban a hablar. Y ahí sacaba un bien, tema. ¿y cómo se llamaba el método socrático? La famosa mayéutica. La famosa mayéutica, Mayéutica. exactamente, la mayéutica. Ustedes son de filo, lo tienen que saber a eso, es como de ciencia política tienen que saber de Maquiavelo. Decían que el conocimiento se construye, se desconstruye y se vuelve a construir. Bien, ahora yo siempre digo, me sale la mirada, digamos, amorosa hacia la mayéutica, pero la mayéutica, ¿qué demostraba del otro con la pregunta? ¿Qué demostraba Sócrates mediante la pregunta? ¿Que el otro qué? Era un ignorante. No sabía. Bien, que no sabía, ponía en tensión, ¿no? Todos saben más o menos de qué trata. Son preguntas, ¿no? Entonces le pregunté, ¿qué es la felicidad? Y él empezó, y el otro con quien hablaba, su interlocutor, decía, la felicidad es cuando siempre estoy contento. ¿Pero siempre estás contento? También inclusive cuando yo entraba a generar una serie de preguntas, con lo cual la persona iba, digamos, elaborando y reelaborando un concepto. Pero fíjense esto, es una mayéutica que parte de tratar al otro como un ignorante, digamos, y nosotros como educadores, por supuesto que vamos a construir conocimiento desde que nuestra sociedad hay cosas que no sabemos, porque es verdad, algo vamos a tener, pero también es cierto que nuestros estudiantes traen muchísimos saberes a las clases. Claro, también Sócrates apuntaba a eso, ¿no? Que a través de las preguntas también hacerle ver al otro que también sabía algo cuando él se creía ignorante. ¿Y la mayéutica parte del saber o esa es la mirada amorosa que tenemos en la mayéutica? ¿Parte de que el otro sabe o parte de que el otro no? La pregunta es, ¿ustedes creen que la mayéutica es un método que parte de que el otro sabe o parte de que el otro no sabe y tiene que revisar eso que no sabe? Yo creo que es... No, pero no es una cuestión de fe, no es creencia. Le pregunta a usted. De que no sabe, pregunta. Le pregunta a ustedes, profesores y profesoras de filosofía. Pero eso, vamos a complicarla. Vamos a empezar a complicar porque hay que empezar a posicionarse como docente. Hay que empezar a abandonar el rol del estudiante. Apaguen ese micro. Y comenzar, sí chicos, porque se empasta el audio. Y comenzar a posicionarse como docentes. O sea, está bien que estudien, pero la formación superior tiene dos formaciones en simultáneo. Por un lado, ustedes van adquiriendo la formación de estudiante del nivel superior, la crítica, la producción, el análisis, pero por otra parte se forman como educadores. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, tienen que manejar esta tensión entre estudiante-profesor, estudiante-profesor, estudiante-profesor. Se están convirtiendo en profesoras y en profesores. Entonces, vamos a problematizar siempre eso, porque si no se colocan en el rol del estudiante, y digo, no, está muy bien eso. Pero hay que ir construyendo el rol de profesor porque este año, en condiciones normales, darían clase. Una cosa con respecto a eso. Tranquilo, no los voy a martirizar más, pero voy a hacer preguntas siempre. Voy a estar ahí molestando porque es necesario ir construyendo el posicionamiento. Y si no saben, no saben. Dicen, no lo sé, no lo vimos, punto. Nadie se muere, no pasa nada. Hablé con Lucía Mucio, que es su profe de práctica de segundo año. Lucía fue mi profesora en pedagogía hace muchos años atrás, cuando yo tenía prequis inclusive, en 2003, y hablé con ella porque como tienen práctica con ella y pedagogía es la materia donde vamos a ver los componentes de la secuencia didáctica, la idea es que los componentes con los cuales ustedes planifican la secuencia didáctica podamos abordarlo en pedagogía. Es decir, la parte como ustedes van a secuenciar la propuesta didáctica que hagan con Lucía, poder ver ese texto en el espacio de pedagogía 2, ¿para qué? Para que no sea contradictorio, porque muchas veces está disociado el espacio de la fundamentación del espacio de la práctica, y la idea es poder tener el mismo criterio para que a ustedes les sea mucho más fácil planificar, inclusive en este contexto. Así que estoy hablando con Lucía y vamos a ver si en estas 2 semanas ella me dice, bueno, sería bueno que traten este texto para que a ustedes, cuando vayan a la práctica, sea mucho más fácil. Con ella van a ver todo lo que es la enseñanza de la filosofía y todo lo demás, y mi idea es poder ver con qué elementos ella secuencia. Cuando digo elementos de la secuencia, componentes, porque hay gente que
que secuencia con propósitos, con objetivos de enseñanza, con objetivos de aprendizajes, con métodos, estrategias, con tipos de evaluación, con criterios y herramientas. O sea, no hay un solo modelo de planificar. Entonces, a veces vemos un modelo acá y cuando van a práctica ven otro modelo distinto y dicen, no, pero no me enseñaron lo mismo. Entonces, la idea es unificar el criterio para que a ustedes les sea más fácil planificar. ¿Se entiende? Más o menos lo que quería decir. Vamos a tratar de estar en diálogo ahí. Después con ella verán cómo se la filosofía y todo lo demás, que es más específico, digamos. Bueno, ¿alguien más quiere tomar la palabra? Sí. ¿Se escucha? Sí, Cristian, ¿no? Sí. Antes de que porque quería hablar cuando estaba diciendo lo de Sócrates, lo de la mayéutica, sí. Parte de si sabe o si no sabe, y en realidad es medio dialéctico el concepto. Justamente mayéutica viene de dar a luz, por lo cual Sócrates creía que él tenía que sacar la verdad de que creía que no sabía, pero que sí sabía algo. O sea, él parte de que no sabe. Ejemplo, del que cree que no sabe, justamente él le hace enunciar el teorema de Pitágoras a un esclavo para demostrarle que todos tenemos algo de saber, que por ahí con la ayuda adecuada de alguna forma podés dar a la luz el conocimiento, que eso es la mayéutica. Perfecto. Alumbrar. El alumbramiento es. Sí. Bien. Pero sigue partiendo de no saber. Cuando ustedes construyen conocimiento con sus pibes, van a tener, no van a partir no solamente del que no sabe. Van a construir conocimiento desde que se posicionan, de que saben. No solamente, a ver, vos no sabes, a ver, decime qué es la opinión pública, o decime qué es, ¿a qué llamamos, no sé, conocimiento de la antigüedad cuando den proyecto? ¿O qué es la ética? Pero ¿entiendes lo que quiero decir? Es que sí, yo pienso lo mismo y creo que la teoría de la mayéutica, de la refutación, va por ese lado, va por el lado de creer que ni el que se cree que sabe, lo sabe todo, como que para eso está la refutación, ni el que se cree que no sabe nada, no es que no sabe nada, sino que todos sabemos algo. ¿Cómo les toqué a Sócrates y les toqué, como cuando doy Maquiavelo en ciencia política, les toco el Partenón y se mueren? ¡Ay, cómo va a ser eso, por favor! Por eso, profe, siguiendo un poco el hilo de mi compañero... ¿Quieren santificarlo? Santifíquenlo, niños. No va a haber problema. Por acá no vamos a santificar a nadie. No, claro. Sí, perdóname, no sé quién le corté el audio, perdón. A mí. Por eso en la docencia se habla mucho de que también en el tema de traspaso de conocimiento, transmisión o de creación de conocimiento, es como que limitan a la función docente diciendo el docente lo que tiene que hacer es desarrollar una herramienta de aprendizaje. O sea, le tiene que hacer desarrollar la herramienta de aprendizaje al alumno para que el alumno adquiera el conocimiento. Porque si no se puede llegar a caer que en el conocimiento esté acondicionado por lo que hoy estábamos hablando en el foro de lo ético-político, ¿no? Y es también siguiendo un poco la línea que decía Cristian, por ejemplo. Pero está condicionado por nuestro posicionamiento ético-político, ¿eh? Igual ahora vamos a ver las formas que se presentan. Ahora vamos a meter enfermo y vamos a ver eso. De qué concepciones hay sobre el aprendizaje y todo lo demás. Pero usted, por supuesto que lo que se llaman ambientes de aprendizaje o escenario de posicionamiento, claramente. Si yo creo que el saber lo tengo yo y nadie más que yo, el escenario de aprendizaje que voy a crear va a responder a eso. También tiene que ver con de qué paradigma me paro a la hora de enseñar. Ya no vamos a meter en esos pequeños detalles, porque vamos a tener que desmenuzar eso para comprender. ¿Saben qué son los tipos ideales? ¿Ustedes tienen idea qué son los tipos ideales? ¿No? No tengo idea yo. ¿Vieron que las ciencias sociales, que nacemos de la filosofía, siempre tenemos esta cuestión con las ciencias naturales que es, bueno, ustedes no tienen un método, ustedes no pueden hacer experimentos, ustedes no pueden hacer esto, ¿no? Entonces, Max Weber crea una categoría para el análisis social que se llaman tipos ideales. Por ejemplo, cuando decimos democracia, decimos que hay democracia siempre y cuando haya elecciones, competencia de partidos políticos, libertades individuales, bla, 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 bla. Sin embargo, la democracia no se presenta de la misma forma en todos los países. Entonces decimos que más o menos se parece mientras más se refleja ese tipo ideal a ese concepto. ¿Me explico lo que quiero decir? Pero nunca va a aparecer una democracia perfecta que cumpla con todos los cánones
que se necesita para ser para cumplir ese tipo ideal de definición de democracia. Entonces, en las ciencias sociales utilizamos esos tipos ideales. En ciencias de la educación también, para referirnos a un montón de cuestiones del aprendizaje y de la enseñanza, también utilizamos estas categorías que no es que aparecen tan puras cuando vamos al aula. No se traspolan, no es que aparecen así tal cual como leemos la definición. Eso es lo que quiero decir, antes de introducirnos al tema de hoy. ¿Se entiende esto? Lo que quiero decir, lo complejo de las ciencias sociales. Porque ahora nos vamos a meter en esto del posicionamiento, del aprendizaje, de los enfoques y de los métodos, y quiero que vayamos viéndolo. Bueno, pregunta, duda, incertidumbre, trauma epistémico. Yo quiero que resuma un poco lo que dijo a lo último, porque no lo logré entender. Lo que dije recién, de los tipos ideales. Sí. Bueno, que las ciencias sociales utilizamos categorías o tipos ideales para dar definiciones sobre los fenómenos que ocurren. Por ejemplo, la democracia es democracia si cumple una X cantidad de requisitos. No obstante, eso no aparece en la realidad tal cual perfecto como lo definimos, sino que son categorías que más o menos se asemejan al fenómeno que ocurre en la realidad, pero no aparece así tal cual lo definimos, porque es mucho más compleja la realidad social como para decir, esto va a pasar A, B, C, D y E. No, ahí aparecen determinados matices, si se quiere. ¿Se entiende esto? Y en educación también aparecen determinados matices, y ahora vamos a ver que cuando hay estos matices. Muy bien, Emiliano dice, depende del contexto, de la cultura y demás, claro, tal cual, exactamente, depende del contexto, de la cultura, de otros factores, eso es el problema en las ciencias sociales, por supuesto que sí. Diga, a ver, un sistema en donde una persona pobre no puede llegar a ser presidente, ¿puede ser democrático? Y yo diría, no sé si puede ser democrático. Un sistema en donde me limito a dos grandes partidos, ¿puede ser democrático? No sé qué tan democrático es. Bueno, Estados Unidos tiene ese sistema y es una democracia liberal consolidada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, no es que aparecen tan puros como nosotros creemos. Bueno, pregunta, duda, inquietud, incertidumbre, trauma, algo que no se entendió antes de arrancar lo que vamos a hacer. Volviendo a Sócrates, ¿se moldeó una manera de enseñar? ¿La mayéutica? Sí. Sí. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿O arrancamos la clase de hoy? Solo lo hace el maestro. Sí, hoy ya vamos a meternos en eso. Diálogo reflexivo se llama lo que hacemos nosotros hoy. Bueno, nada más, ¿arranco? Ese silencio que hay acá, digo, son tan buenos, son de filosofía. Sí, pero que arranque de una vez. Sí, arranca. Vamos a comer el hígado, esto no es la escuela de las Carmelitas Descalzas. Yo tengo una pregunta, pero no sé si hacérsela ahora con respecto al video, o va a empezar a explicar eso. Hubiéramos arrancado hace como 10 minutos, che. Usted también, yo le dije, hablamos de Feldman y me salta ahora cuando quiere. A ver, pregunte y vamos al video. Pero es del video. O sea, está bien, bueno, se la digo ahora, en medio de lo que veníamos hablando recién, sí. Que dice que enseñar es que cuando entras sabiendo uno, al final se van sabiendo dos, algo medio así, decía. Sí. Eso no es medio no es como posicionarse de que el saber lo tiene uno, digamos, en este caso el profesor. Pero Feldman lo deja más que claro, que Feldman cree que el docente tiene algo que dar. Claro. O sea, él posiciona de un modelo, claramente que él posiciona, y lo deja de manifiesto. Él no cree en la enseñanza negativa, lo dice que el docente tiene algo que dejar, pero también tiene que retirarse. Él cree en la educación mediada, o sea, el docente media el aprendizaje, pero está ahí, pero él posiciona claramente, Él posiciona claramente, por supuesto que sí, desde ahí, ahora vamos a ver su posicionamiento, justamente en el texto, y ustedes van a posicionar su vida. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla, y nos vamos a meter un poquito, y comenzar ahora, en el Power, mi celular. Esperen que tengo que encontrar cuál es el PowerPoint, porque yo me envío todo mi código y tengo como 8000 cosas. Bueno, no, era esto. Platón no. Obvio no. San Justo Shopping no sé qué quiere. Acá, enfoques. Cuando no vean algo me dicen, profe, no se ve nada. Vemos si lo corremos, lo movemos, hacemos algo. ¿Listo?
Recuerden que esto se los voy a pasar, así que no empiecen con que querer enamorarse de la diapositiva, porque ¿lo ven bien o tengo que correr el celu? ¿Cómo lo están viendo? Se ve bien, se ve bien. Joya, Se joya. ve bien, profe. Se ve bien, profe. Perfecto. Bueno, vamos a ver el capítulo 2, que es Modelos y enfoque de enseñanzas, una perspectiva integradora. Ya desde el título Feldman nos está diciendo que él va a intentar integrar estos modelos, que es hacia el final. Vamos acá. ¿Qué es un enfoque de enseñanza? Bueno, Feldman dice que el enfoque de enseñanza es una orientación sobre justamente la enseñanza y el aprendizaje. Un enfoque de enseñanza es una idea acerca de cómo se aprende, de cómo se tiene que organizar el conocimiento. Pero ojo, no es un modelo cerrado, es más bien una dirección. Cada enfoque o modelo de enseñanza es una propuesta de cómo organizar la enseñanza, de cuál es el rol del docente, de cuál es el rol del estudiante. Perdón, pero se escucha todo entrecortado. ¿A todos les pasa lo mismo? A mí más o menos. A mí no tanto. Vamos bien, profe. Bueno, vamos de vuelta entonces. Enfoque de enseñanza, entonces, es una dirección, una secuenciación de los contenidos, de cómo enseñar, de cómo jerarquizar, de cómo generar tus actividades, de cuál es el rol del educador, el rol del estudiante. O sea, un enfoque de enseñanza en algún punto tiene que ver con esto, con un sentido a la hora de enseñar. Y hay diversos tipos de enfoque. Hay varios enfoques de enseñanza. No hay uno solo, hay muchos métodos. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, por eso digo, no se enamoren de la diapositiva porque lo más importante lo voy a decir yo, no digo, ahí hay un resumen, simplemente para que ustedes vayan como ubicándose en el texto. Feldman lo que propone es generar unos rasgos de los enfoques de enseñanza. Él dice, bueno, todos los enfoques de enseñanza tienen como estos 4 rasgos. Independientemente de lo que propongan, de si son de la escuela tradicional, de la escuela nueva, los enfoques de enseñanza tienen 4 grandes rasgos. El primer rasgo es la idea acerca del modo de aprender y por lo tanto enfatiza una forma principal de enseñanza. Es decir, todos los enfoques de enseñanza dicen cómo se aprende y cómo se enseña. Es decir, ¿cómo aprende el estudiante? ¿Qué tengo que hacer para que el estudiante aprenda? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo enseño para lograr que ese estudiante aprenda? Un enfoque conductista, ¿qué plantearía, por ejemplo? Pensándolo, un enfoque conductista, ¿cómo organizaría el contenido? ¿Qué haría el docente? Dígame que estoy en conductismo, por favor. ¿Qué haría un conductista? No castiga que sería cuando... más sistemático en cuanto a los pasos. Bien, entonces sería metódico, sistemático, y el contenido estaría como jerarquizado, desorganizado. ¿Quién tomaría la palabra y el control del aula? Exacto. Y el mismo docente, profesor, simplemente, digamos, en este caso, el es una educación totalmente lineal, donde el docente tiene la palabra final acerca de lo que está enseñando. Y en un modelo de contractivismo, ¿sería lo mismo cognitivamente? En un modelo de aprendizaje significativo, ¿sería la misma forma de organización del contenido? No, claramente no, profe, al revés. ¿Y qué pasaría ahí? Digamos ahí que en el aprendizaje significativo se tiene más en cuenta que los alumnos vienen con una estructura previa, que no son solamente hojas en blanco, ¿no? Perfecto, no es la tabula rasa, exactamente. Pero ven que ahí hay un enfoque hay un posicionamiento diferente acerca de cómo se aprende y de cómo se enseña. O sea, todos los métodos y enfoques de enseñanza parten de reconocer que se aprende de una manera y para que se aprenda hay que enseñar de una determinada forma. ¿Entienden esta relación? Pero bien, en este primer punto, Feldman va a dividir. Una cosa es del que enseña y otra cosa del que aprende. Es decir, una cosa es cómo el aprendizaje es percibido por parte del que enseña y cómo es percibido por parte del que aprende. Ahora, en la siguiente diapositiva nos vamos a detener ese punto. Todos los enfoques de enseñanza tienen algún supuesto en torno a cómo se relaciona la enseñanza y el aprendizaje. Todos los enfoques establecen una relación en torno a la enseñanza y el aprendizaje. Son 3 tipos. Aquellos que dicen que es causal. Si yo enseño,
el otro aprende. Aquellos que dicen que en realidad la educación genera ambiente, hace de mediadora, ¿no? Entonces, la enseñanza es necesaria, pero no garantiza que el otro aprenda. Es necesaria, pero no porque yo enseñe el otro va a aprender. Y la tercera forma de posicionarse, esto después más adelante va a estar, no noten nada, es la negativa. Es decir, el docente se tiene que retirar, tiene que generar el ambiente de aprendizaje, pero el estudiante tiene que aprender por sí mismo. ¿Se entiende? Reitero esto, ¿les parece? Sí, reitere, profe. Muy bien. Todos los enfoques de enseñanza tienen algún supuesto entre cómo se relacionan, cómo se vincula la enseñanza y el aprendizaje. Y hay tres supuestos básicos. El primero es de causa-efecto, es decir, yo enseño, el otro aprende, el modelo conductista. Yo aprendo, yo enseño, el otro aprende. Ese es un modelo que causa efecto. ¿Por qué? Porque el aprendizaje va a estar dado si el que está adelante enseña como corresponde. Ahora lo vamos a ver con más detenimiento. La segunda tipología de relación entre enseñanza y aprendizaje es de mediación. Es decir, la enseñanza media para que el sujeto aprenda. Explica, guía, orienta. Pero lo que hace es favorecer, con alguna explicación, que el estudiante vaya comprendiendo y elaborando sus propias herramientas. Y la tercera forma de vincularse o de relacionarse entre la enseñanza y el aprendizaje es negativa, es negarle a la educación, a la enseñanza, papel del educador, la posibilidad de enseñar, ¿no? Muchas veces adopta una forma bonita que dice, el docente es un facilitador. Bueno, ¿qué entendemos por facilitador? Si por facilitador entendemos a alguien que se retira permanentemente y no genera nada y solamente ordena contenidos y algunos elementos del aula, y yo no sé si es un facilitador. No, me parece que es alguien que directamente renuncia a la función educativa. Profe, perdón. Si por facilitador se entiende a alguien que genera, que media, más parecido a la segunda, ahí sí hablamos de alguien que realmente es un facilitador. Entonces estos tres tipos de relacionar enseñanza y aprendizaje son causal, de mediación y de relación negativa. En realidad, el docente tiene que ordenar el ambiente de aprendizaje y que el estudiante pueda descubrir mediante la observación, la experimentación por sí solo. ¿Había una pregunta por ahí? Profe, la última, la de la negativa, es como la del video, ¿no? ¿Es esa metodología? No, Feldman toma... Fíjense las dos metáforas que Feldman utiliza. Feldman utiliza esa metáfora de la tradición judía que dice que el mundo es aquello que se crea del pliego del manto de Dios. O sea, cuando se retira. Esa es la primera metáfora que utiliza. ¿Y la segunda cuál es? No me la acuerdo. Que al final del proceso, ¿qué? Dos sepan lo que uno sabe. Lo que antes sabía uno. Entonces, Feldman lo que está hablando es que él se posiciona en el segundo supuesto, en que el docente media, porque algo tiene que dar a esos estudiantes. Algo tiene que dar. ¿Se entiende lo que quiere decir? Pero no cree que el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje pase por el docente. Por eso toma estas dos metáforas y las une en una sola. Porque el docente aparece, pero se retira para que aparezca el estudiante. Pero tiene algo que otorgar, algo que el estudiante no sabe. Algo tiene que dar y tiene que poner un compromiso personal. No es casual, parece contradictorio si uno analiza cada una de las metáforas por separado, pero lejos de ser contradictorio, es un continuum en el argumento de lo que él pone de manifiesto en el video. ¿Se entiende lo que dije o hablé en japonés? Sí, profe, lo entiendo, pero yo tengo una pregunta con el último, con la cuestión negativa, con el aspecto negativo. Sí. Si yo digo, es una pregunta, ¿no? Que el tema del retiro, ¿no? Sí. Que es lo que estaba hablando usted. ¿Puede ser que sea la puesta en práctica de lo que se enseña? ¿O de lo que se aprende en realidad? Depende, pero ahí deberíamos saber cuándo se retira del aula y cómo se retira del aula. Porque no estaría entendiendo eso, básicamente es eso, cuando se habla del retiro. Lo negativo, la relación negativa es decir, que el docente lo único que tiene que hacer, por ejemplo, es entrar a un laboratorio de química, preparar los tubos de ensayo, todo lo demás, y decirle a los estudiantes, bueno, miren las reacciones y anoten qué es lo que ven ustedes ahí. Entonces, el profesor vigila que los estudiantes estén ahí todos tranquilitos, pero se retira y los estudiantes, mediante la observación, el autodescubrimiento, las anotaciones, aprenden. Entonces hay una relación negativa.
porque no aprenden, no aprenden cuando el profesor habla, porque ellos no creen en esta relación. Si el estudiante aprende porque se lo estoy explicando yo, no es auténtico, no es significativo porque me lo está dando otro. En cambio, se aprende porque yo soy el que se pone a hacer las cosas y a descubrir, a experimentar, es un aprendizaje significativo. ¿Se entiende? ¿A qué le llaman ellos retirada? Sí, ahora sí. Entonces, tengo que limitarme a ordenar los elementos y que el estudiante haga el aprendizaje por sí solo. Ustedes entrarían en un aula de sexto y le dirían, bueno, hoy vamos a ver Aristóteles, ¿no? Perfecto, ¿no? Y le llevan ahí la política. Bueno, díganme qué entendieron por la política. Yo, no, profe, no sé, no entendí nada, hablan japonés. Bueno, eso sería retirarse. Obvio, llevarían alguna lámina, algo por el estilo, para tratar de inducirlos a la lectura de la política, ¿no? Y eso tendrían que ir aprendiendo. ¿Seguimos? ¿O hay colapso? Porque ahora como no lo estoy viendo, no sé si hay colapso epistémico del otro lado o me van siguiendo más o menos. Me di cuenta que la mayoría de mis profesores eran de la tercera, la negativa. La negativa. Iba a decir Bueno, lo ahora vamos mismo. a ver. Bien, bueno, está bien, ahora nos vamos a meter en todo eso. Tercer supuesto. Otorga un cierto valor a la responsabilidad que tiene que asumir la enseñanza y el que enseñe. Es decir, ¿cuál es la responsabilidad del docente en cada uno de los diferentes enfoques? ¿Cuál es su responsabilidad? Por ejemplo, en el modelo causa-efecto es el máximo responsable. Todo depende de él. En el modelo de mediación, en realidad ahí el docente tiene una responsabilidad limitada. Y en el último modelo, el de responsabilidad negativa, ninguna. O sea, andate, o sea, fumate, le va a descubrir por sí solo. ¿Se entiende esto? Después lo vamos a meter un poquito más, pero es a modo introductorio, para no quedarnos en esta diapositiva. Sí, se entiende. Muy bien. Cuarto, el peso relativo que el enfoque se da a lo que podemos llamar planificación o la interacción. ¿Qué es lo más importante? ¿Aquello que secuenciamos, planificamos perfectamente? ¿O lo que ocurre en el aula mediante la espontaneidad, mediante la pregunta? O sea, ¿qué es lo más importante? ¿La planificación perfecta, organizada, secuenciada, mediante los tiempos, de los objetivos, los propósitos y todo lo que va a ocurrir en el aula? ¿O la interacción, los problemas, la respuesta que podamos generar dentro de ella? La planificación es importante, pero... Por supuesto que sí, pero la planificación, primera definición, la planificación es una hipótesis de trabajo. Claro. Yo creo la planificación, la planificación desde mi punto de vista es como algo de lo que no podemos desprendernos. En cambio, en la interacción ves más lo que vos estás poniendo en juego, ¿no? Que es la construcción de un pensamiento crítico del otro. A eso me parece que es más valorable, ¿no? Perfecto. Yo creo que no caigamos, ustedes son de filosofía, no caigamos en diada, o es A o es B, o es blanco o es negro. O sea, posiciónense, vamos a tener que pelear un poquito más fuerte. No es un término diádico o dicotómico, o es blanco o es negro. La planificación. Muy bien, ahí nos quedamos en el cuarto punto, ¿no? Ya vimos los rasgos generales de los enfoques de enseñanza, ¿cierto? Sí, estaba cerrando la idea. Y hablamos de la planificación y la interacción. Miren, chicos, la planificación puede ser lo suficientemente flexible para permitirles a ustedes justamente provocar la interacción, ¿eh? No es cerrada, no crean que una planificación es un corset, porque no es eso, no tiene por qué serlo. Pero sí es necesario, vamos a discutir su importancia. Yo no soy todo lo contrario, a mí me gusta que se planifique, pero creo que la planificación tiene que ser lo suficientemente flexible para que puedan atender a las situaciones que ocurran en el aula. Cambiemos de diapositiva. Profe, bueno, disculpe, hay gente que no puede entrar, ¿eh? ¿Será por algo? Porque no lo voy a estar utilizando yo. ¿Verdad que voy al coso, al Zoom? Vamos a tener que ir al Zoom. Vamos al Zoom y vamos a participantes, de ver de noche ya está, que era una sola. De ver noche, dice. ¿Estamos todos ya? Sí, creo que sí. Bueno, capaz que se fueron, pero bueno, también no importa. Y sí, es posible, porque con todo esto... bueno, ustedes están viendo ahora todo mi pantalla, ¿no? Sí. ¿Sí? Genial. Sí. Perfecto. Muy bien. Acá estamos. Puede fallar.
Muy bien. Supuestos, este es el primer supuesto. ¿Se acuerdan que ya dije que Feldman analiza los enfoques de enseñanza a partir del que enseña y del que aprende? Según Perkins, que murió en 2007, son 3 las maneras básicas de promover el aprendizaje. O sea, ¿cómo se promueve el aprendizaje según el que enseña? En los enfoques hay como 3 formas. Según el enfoque, hay tres tipos de formas. La primera forma de promover el aprendizaje es la instrucción directa, ¿no? Y ahí el aprendizaje se da por recepción. Es decir, el docente expone, trabaja, puede ser una explicación lineal, pero también puede ser una explicación a través de los saberes y aprendizajes previos de los estudiantes. Ojo, instrucción directa quiere decir que el profesor va a llevar adelante la clase, el estudiante va a recibirlo, pero esa recepción no es pasiva. Puede ser tranquilamente una clase de carácter conductista o una clase con aprendizaje significativo, porque en lo que se basa es en que hay una instrucción de parte de alguien. Hay alguien, un educador que está enseñando, llevando adelante la gestión de un contenido, de algún tema para que los estudiantes aprendan. ¿Y cómo aprenden estos estudiantes? Por la recepción de lo que escuchan. Cuando ustedes enseñen, no sé, Heidegger, ¿qué están viendo en filosofía ahora? ¿Qué tienen? Filosofía antigua ahora, ¿no? O filosofía medieval. Medieval. ¿Y qué están viendo? Santo Tomás, no sé qué se ve medieval. A ver, Robert, ¿qué se ve? Estamos viendo como una especie de introducción de cómo surge el cristianismo, el judaísmo, el Islam. Con la patrística, San Agustín, no, algo de eso. No, todavía no vimos un filósofo concreto. Estamos viendo como una especie de marco histórico de cómo surge el cristianismo, el islámico y cómo estos se retroalimentan entre sí. Perfecto, bueno, genial. Bueno, por instrucción directa, entonces el aprendizaje se da por recepción. ¿Por qué? Porque el estudiante va a ir tomando estos conceptos, va a ir preguntando, va a ir formulando o va a ir anotando de manera lineal lo que ocurre en el aula. Entonces, cuando analizamos los diferentes enfoques, vamos a ver qué rol cumple el docente, ¿no? Y cómo está organizado ese contenido, para saber si es instrucción directa. La segunda forma en que se produce la enseñanza es la ejecución de actividades. Estas actividades son guiadas, entonces el docente le propone a los estudiantes que realicen determinadas acciones, determinados pasos. Y ahí el aprendizaje es por imitación. Por ejemplo, en una clase de educación física, cuando el profesor quiere enseñarle determinados ejercicios a los estudiantes, a veces, hay un chiste que siempre dice, nunca vi correr a mi profesor de educación física, pero a veces la secuencia, digamos, la rutina, la hace el profesor de educación física para que los estudiantes aprendan por imitación aquellas cosas que tienen que hacer. ¿Se entiende este ejemplo? Sí. Entonces, ahí las actividades están siendo guiadas. También ocurren, por ejemplo, ustedes van a enseñar en sexto año, proyecto y metodología de la investigación, y van a tener que enseñar a los chicos cómo se construye el marco teórico, van a guiar unas ciertas actividades, cómo se produce la investigación, la hipótesis, todo eso que van a ir aprendiendo en la carrera, y lo van a enseñar. Y ustedes van a poner ese ejemplo en el pizarrón, y van a ir diciendo a los estudiantes cómo se construye. Entonces ahí es por imitación, cierto que mi profesor acá hizo tantas preguntas, cierto que él hizo esto, que él problematizó de esta manera. Y ustedes van generando ahí ese tipo de aprendizaje. Y el último, la última vía es la exploración y el descubrimiento personal. Aprendizaje por el diálogo, por la reflexión, porque los estudiantes se coloquen en investigadores, en científicos. Entonces ahí organizo la enseñanza de tal manera que el estudiante vaya explorando, descubriendo aquellas cosas que tiene que aprender. Y mientras tanto yo voy hablando con él. ¿Se entiende lo que quiero decir? Voy planteando la situación. ¿Y qué descubrieron? Por ejemplo, con experimentos, ¿no? ¿Y cuál es la reacción de este experimento? ¿O qué pasó con las sustancias heterogéneas o homogéneas? Eso seguramente estudiaron todos en la secundaria. Entonces ahí el estudiante va viendo mediante el diálogo qué es lo que va pasando. ¿Todos hicieron la germinación del poroto? Todos, ¿cierto? Sí. Bueno, es el punto C. Ustedes estuvieron descubriendo cómo esa plantita iba creciendo y todo lo demás, ¿no? Y iban hablando en clase, ¿qué fue pasando? Y creció la raíz y hoy el poroto. Bueno, es eso. No es más que eso.
¿Se entiende entonces? Todos los enfoques de enseñanza tienen estas tres formas. Alguna de las tres formas, no es que están las tres formas. Pueden ser por instrucción directa, por ejecución de actividades o por exploración y descubrimiento personal. Y en cada caso hay un tipo de aprendizaje. En la instrucción es por recepción, yo recibo. En la ejecución de actividades guiadas es por imitación, estoy imitando lo que está haciendo el otro. Y en la exploración y el descubrimiento personal hay un diálogo, hay una reflexión, hay un posicionamiento que el estudiante va asumiendo. Duda, pregunta, incertidumbre, algo hasta acá, ¿se entendió? ¿No se entendió? Sí, para mí sí. ¿Vamos bien todos los demás? Sí, profesor. Sí, es bastante. Otra pregunta, profe, ¿se escucha? Sí, ¿escuchan todos? ¿No? Pregunten lo que quieran, bueno, lo que quieran referir al tema. ¿No? Se escucha, ¿Se pueden combinar unas con otras? Sí, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto. Eso es lo último de lo último de hoy, por supuesto que sí. Ya digo la respuesta. Sí, siempre. Y de hecho no aparecen nunca, por eso dije los tipos ideales, no aparecen de forma pura ninguna. No aparecen de forma pura. Ahora nos vamos a meter en los supuestos, en el primer supuesto, pero no en el rol del profesor, sino en el rol del que aprende, es decir, en los estudiantes. Y dice que hay una relación entre la enseñanza y el aprendizaje siempre y cuando esto afecte en lo que hace el estudiante. ¿Y qué hace el estudiante en una clase? Hace actividades, que las llamamos tarea, y al mismo tiempo aprende. Feldman dice, clasifica que hay tres tipos de tareas, ¿no? Cuando el estudiante hace. Las tareas superficiales, el estudiante hace lo que el docente le pide que haga. A ver, el profesor me pidió que opine en el foro, yo opino en el foro. El profesor me pidió que haga un informe, yo hago un informe. El profesor o profesora me pidió que haga una reseña de un libro, hago la reseña del libro. Eso es superficial, porque lo único que hago es adaptarme a lo que el profesor espera de mí. ¿Me siguen hasta acá? Entonces cumplo y me limito a eso. Después hay un tipo de tarea que es estratégica, que el estudiante hace esto. Che, ¿me conviene estudiar para filosofía antigua o prefiero aprobar la práctica de segundo? ¿Cuál es la cantidad de esfuerzo que tengo que hacer para aprobar esta materia? ¿Qué es lo que más me conviene a mí aprender para este momento? ¿Qué es más complicado? ¿Pedagogía? ¿La práctica? ¿Latín? O sea, ¿en dónde tengo que poner más esfuerzo? Por eso Feldman dice que este tipo de tarea es estratégica, porque el estudiante lo que está haciendo es un cálculo en torno a el esfuerzo que tiene que hacer, el beneficio que va a obtener, ¿no? Y lo que se pide que haga. Por ejemplo, ustedes en el profesorado son estratégicos. Porque constantemente están diciendo, che, a este si no lo entrego, sí que le puedo decir que se me murió el perro y se lo entrego la semana que viene. ¿Se entiende? Sí. Ahora ninguno hizo eso, ninguno pidió cambiar fecha, ¿no? Bueno, y finalmente están las profundas, el tipo cuando el estudiante asume una postura profunda en relación a la actividad, a la tarea. ¿Por qué? Porque quiere comprender y manejar los conceptos, quiere ir más allá de lo que le están pidiendo, y no especula con qué es lo que necesita, sino que realmente quiere apropiarse, hacer sus relaciones, poder comprender qué es lo que quiere decir el contexto, desmenuzarlo, analizarlo, y eso también nos pasa. ¿Cuándo creen ustedes que hacen tareas profundas ustedes? ¿Cuando la materia qué? Ustedes, que son de filosofía, ¿cuándo creen que ustedes... Con las materias troncales. ¿Cuándo qué? Cuando te gusta, digamos, cuando te interesa mucho. Cuando te interesa, exactamente. Si hay interés, vas a querer dominar ese conocimiento como sea. Digo, hay materias a lo largo de los 4 años que le van a gustar más y otras que le van a gustar menos. No vamos a dar nombre de materia, por favor. Pero tiene que ver con que hay materias que van a querer saberlo todo. Que yo cuando me imagino que filosofía moderna y contemporánea es fascinante y la van a tener en tercero y en cuarto. O sea, me parece que hay muchos autores que ya han escuchado mucho, que traen, digamos, algunos saberes previos. ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Podemos proseguir o alguien quedó en coma epistémico por ahí dando vuelta y digo, no, profe, colapsé, vuelva, seguimos? Yo como que le hablo a siga, profe, siga. Muy bien. Ahora bien, dijimos que se estudia la relación entre enseñanza y aprendizaje mediante lo que hace el estudiante y cómo aprende.
Y Feldman dice que según los enfoques hay dos tipos de aprendizaje. Un aprendizaje holístico, que es un aprendizaje que se basa en el que el estudiante hace relaciones, que puede unir diferentes conceptos, que puede ir a hacer una ampliación, que puede hacer una red, que puede comprender, complejizar, problematizar. Es decir, que es un aprendizaje más abarcativo, que va, que viene y que vuelve. Pero hay otros estudiantes que hacen un aprendizaje serialista. ¿Qué es un aprendizaje serialista? Es un aprendizaje gradual, paso 1, paso 2, que va de manera lineal, por así decirlo, va secuenciando lo que él va aprendiendo. Y hay materias que por su contenido son más serialistas que holísticas. ¿Qué materia es serialista, pero en la mayor cantidad de su contenido? Porque sí o sí necesito cumplir determinados pasos. Latín. Matemática. Matemática. Matemática, y sí. Matemática, ¿por qué? Porque nos exige hacer determinados ¿qué matemática? ¿Cómo, profe? ¿Por qué matemática? Dijeron todos, matemática es serialista. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer determinados... Sí o sí, hay que hacer determinados pasos, o sea, todo va en función de pasos. Exactamente, Sí, aunque hoy está en tensión eso, hay matemáticos que discuten eso, que se puede hacer, se puede llegar a los mismos resultados haciendo otros pasos, pero siguen siendo pasos. Entonces, la matemática es serialista. Usted tiene que hacerle valor de X y tiene que hacer una serie de pasos para hacer el valor de X. No es que pueda hacer lo que quiera. Claro, claro. Y además, porque casi siempre depende de algún conocimiento previo. Puede empezar de cero, inclusive, porque digo, yo no tenía ningún conocimiento para hacer nada. De hecho, no lo hallé nunca, creo, pero bueno, por eso me dediqué a las ciencias sociales. Pero prosiguiendo con esto. ¿Y la filosofía, qué creen que es ustedes? ¿Más serialista o más holística? No sé. No sé, es una respuesta válida, pero los demás, ¿qué piensan que es la filosofía? ¿Es más holística o es más serialista? Yo creo que es un poco y un poco, profe. Un 50-50, 50 y 50. Bueno. ¿Por qué? ¿En qué sería la filosofía serialista? Y porque uno aprende los primeros autores, digamos. Es como secuencial, va aprendiendo la filosofía antigua, después... O sea, que si yo no sé el idealismo platónico, jamás voy a entender a Heidegger, dicen ustedes. No, profe, pero entiende que hay un desarrollo de pensamiento. Hay un desarrollo del pensamiento en base, por ejemplo, la filosofía medieval, lo que estamos viendo ahora, también se alimenta de la filosofía griega y a veces se necesita un conocimiento de la filosofía griega para entender un poco la filosofía medieval. Y así, pero no está realmente correlacionada una directamente con la otra. Se puede aprender. Ah, bien, ahí está, esa es la pregunta, bien. Hoy le toca al dueño de la mayéutica, casi más se muere, digo, vamos a hacer mayéutica. Bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿Vamos bien? Yo voy preguntando porque es muy raro esto de enseñar así como que el otro, como que, digo, yo necesito verle las caras, ver sus gestos, porque yo por las caras me doy cuenta si están en Júpiter o están ahí conmigo. ¿No? ¿Prosigo? Sí. Se viene entendiendo bien, profe, sí. No, pero ¿saben por qué es esto? Porque quiero garantizar que ustedes puedan tener la mayor cantidad de recursos a la hora de encarar el texto. Por eso lo voy a preguntar. Pero si no se entiende, dígame, no lo entiendo, no me voy a morir si no se entiende. Primero, no, hagamos un pacto, como le dije el otro día, no basta decirme gracias. Y el segundo pacto es, no nos vamos a mentir. Si ustedes me dicen que aprenden o que comprenden, digo, lo que van a ganar es sencillamente llegar a un cuatrimestre diciéndome que sí y se van a encontrar después no pudiendo resolver nada. Entonces, cuando no entienden, me dicen, no entendí, ¿lo puedo repetir? No me voy a morir. O sea, para eso estoy acá. Si no me gustara repetir, enseñar, buscar cómo mejorar la explicación, no me dedicaría a esto. Así que, si no entienden, me lo dicen. ¿Sigo? Perfecto. Supuesto en torno a cómo se relaciona la enseñanza y el aprendizaje. Es el segundo supuesto. Hay tres enfoques. Enfoque causal, que ya lo vimos anteriormente, es decir, el estudiante aprende porque yo enseño, el conductismo es eso. El estudiante aprende porque yo enseño. Entonces, hay una responsabilidad mayúscula del educador. Cuando no aprende el estudiante, la culpa es que el educador eligió mal el método. Es que el educador no seleccionó bien los recursos. No hizo una explicación lo suficientemente clara.
no formuló los mejores objetivos, ni secuenció las actividades de la mejor manera. Entonces, el enfoque causal dice esto: hay aprendizaje siempre que el otro enseña. Si yo no enseño, no hay aprendizaje. El segundo enfoque que podemos encontrar cuando agrupemos los diferentes métodos es el enfoque mediacional, que es que la enseñanza media entre el aprendizaje. Lo que hace el educador de alguna manera es poder lograr que los estudiantes comprendan un determinado conocimiento. ¿Cómo? Mediante actividades guiadas. ¿Cómo? Mediante explicaciones dialógicas. ¿Cómo? Mediante la interacción y el trabajo en grupo. Ese enfoque de mediación, lo que me dice a mí es que la enseñanza es necesaria, pero no garantiza por sí sola el aprendizaje. Es necesaria la participación del estudiante. Entonces, la responsabilidad del educador es más limitada en ese sentido. Y finalmente, el tercer enfoque en cómo se relaciona enseñanza y aprendizaje es negativo. Dice, si el docente enseña y da un orden explicador, hoy trajo un librito para hablar de eso, en realidad ahí no hay enseñanza, no hay aprendizaje, porque el estudiante simplemente está repitiendo de memoria lo que el profesor le dice. Solamente hay aprendizaje significativo y auténtico cuando es el propio estudiante el que descubre por sí mismo, por su observación, por su reflexión, por el análisis, aquel conocimiento. ¿Se entiende todo esto? Los tres enfoques. Uno es causal, o sea, yo aprendo porque hay alguien que me enseña. Otro es de mediación, aprende porque hay alguien que me está favoreciendo este desarrollo. Y otro es negativo. O sea, directamente, en realidad, el profesor, para que el estudiante aprenda, tiene que generar el ambiente para que el estudiante aprenda por sí mismo. Debe intervenir lo menos posible. Pregunta, duda, incertidumbre. Yo no. Houston, ¿tenemos problemas? ¿Hola, ¿me escuchás? ¿Sí se escucha? ¿Estamos todos? ¿Prosigo? A ver si Sí, pero hablen bien, porque si no... Sí. Una consulta. Cuando usted dice que nosotros a la hora de enseñar nos tenemos que posicionar desde algún punto, sí, lo que dice es que nosotros nos tendríamos que posicionar en alguno de estos también enfoques, o que cada contexto, ¿no? Cada aula, cada hora que tengamos, vamos a poder manejar cualquiera de los tres. Sí, van a tener que posicionarse de aquel enfoque que más sea útil al aula en donde estén ustedes. Pero claro, tiene que ver con... Sí, pero eso va a implicar un juego personal, porque vos podés decir, yo soy conductista, constructivista, o liberal. Ahora vamos a ver un par de cosas más adelante, y en realidad ser indiferente y organizar el conocimiento. O sea, posicionarse va más allá del método que se elija. Posicionarse no es solamente una cuestión metódica. Posicionarse implica una cuestión afectiva, un compromiso, y me refiero a compromiso afectivo, es qué tipo de docente voy a ser yo para esos pibes en esa aula. No solamente es el método. El método tiene que variar, sí, necesariamente. Si ustedes enseñan a todas sus aulas de la misma manera, yo le voy a decir, ¿cómo logras que aprendan todo de la misma manera? Claro. Digo, ¿todos tus estudiantes van al mismo ritmo? Impresionante. Digamos, a mí en 13 años de profesor nunca me pasó eso, pero bueno. Muy bien. Vieron que remarqué en rojo que puse, cada una de estas maneras de ver la relación entre enseñanza y aprendizaje también atribuye una diferente responsabilidad a la enseñanza en el éxito del aprendizaje. Esta responsabilidad completa o limitada. Supuesto 3. Feldman al supuesto 3 no lo desarrolla mucho. Lo único que nos dice es que la responsabilidad del docente va a variar dependiendo de qué enfoque asuma el modelo de enseñanza que él está tratando en el aula. O sea, dependiendo la responsabilidad de que en el éxito del aprendizaje, en eso. Entonces, varía según si estoy en el enfoque causal, en el de mediación o en el enfoque negativo. No es exactamente la misma responsabilidad, va variando. Prosigo. Enfoque de enseñanza. Hay 3 enfoques básicos. A ver, no me salté ninguna, porque traté de hacer que la diapositiva no tenga muchas cosas. Muy bien. Enfoque de enseñanza, 3 enfoques básicos, 3 perspectivas sobre el trabajo docente. A ver, ¿cómo nosotros, y esto tiene que ver con el posicionamiento, consideramos que es nuestro trabajo? Y él dice que hay 3 formas. La perspectiva ejecutiva,
la perspectiva terapéutica y la perspectiva liberadora. La ejecutiva es aquel que planifica todo, que cree que su función es organizar el tiempo, la evaluación, los contenidos, jerarquizar las actividades, secuenciar los contenidos, para que los estudiantes aprendan lo que él quiere. Entonces, su función tiene que ver con una planificación perfecta, bien formulada, bien detallada, porque esa es su labor, ejecutar el programa, ejecutar el diseño curricular, llevar adelante su propuesta pedagógica. La segunda es terapéutica, es un docente que acompaña, que facilita que el otro crezca, que vaya aprendiendo, genera un ambiente de aprendizaje, logra que el estudiante vaya comprendiendo por sí mismo, descubriendo aquellos temas, aquellos conceptos, aquellas herramientas que tienen, aquellos procedimientos, yo quería decir, perdón, aquellos procedimientos que necesita aprender para poder seguir su trayectoria educativa. Entonces ahí el docente es como acompaña el aprendizaje, hace de terapeuta, cuida, ¿se entiende? Acompaña el crecimiento. Y la última visión sobre nuestro trabajo es liberadora. El profesor asume la función no de liberar esas mentes oprimidas, no lo piensen en eso, sino de construir conocimiento, de reflexionar, de que el estudiante pueda comprender y generar una reflexión que le permita aprender por sí mismo todo lo que venga. Entonces lo libero, porque ya el orden explicador, la explicación no va a hacer falta porque el estudiante va a alcanzar un grado de libertad que todo lo que venga lo va a poder ir comprendiendo. Entonces, estas tres funciones, ejecutiva, terapéutica y liberadora, son tres formas de mirar nuestro trabajo. Ahora, yo le dije los tipos ideales. No es que ustedes van a ir a hacer la observación y van a decir, el profesor es ejecutivo, es liberador o es terapéutico. Porque estas tres perspectivas muchas veces están presentes en un mismo docente. El problema es que alguna de las tres es la que mayor impronta tiene. ¿Se entendió esto último? No. Sí, pero... ¿No? No. Muy bien. Yo no acá sé Muy mucho. bien. Muy bien, muy bien. Hay tres perspectivas sobre el trabajo docente, o sea, cómo miramos nuestro trabajo. Como un enfoque ejecutivo, es decir, lo más importante que tengo que hacer es planificar, programar la enseñanza de lo que va a ocurrir en mi aula. Es decir, organizar los tiempos, jerarquizar el contenido, ver qué actividades vamos a hacer para el inicio, para el desarrollo, para el cierre, o según para las fases de los métodos que enseñemos. Mi trabajo es terapéutico, en realidad lo que hago es que los estudiantes vayan creciendo en autonomía, tener un ambiente de aprendizaje sano. Lo que hago es facilitar el aprendizaje, porque esa es mi función como trabajador y trabajadora de la educación. O mi función es más bien es liberadora. Trato de que ellos vayan construyendo una autonomía que les permita reflexionar y no depender tanto del educador, del orden explicador, sino que ellos por sí mismos puedan comprender todo lo que venga, porque van a ir creciendo en su capacidad de comprender, de analizar, de reconocer, de identificar. Entonces, estas tres formas de mirar nuestro trabajo docente están presentes. Pero yo les dije que no es que ustedes van a encontrarse, tal profesor es ejecutivo, tal profesor es terapéutico, tal profesor es liberador, porque aparecen las tres perspectivas muchas veces en una misma persona. Porque por supuesto que vamos a tener que planificar. Y si tu curso está mal, si el curso, no sé, un estudiante, la verdad que está anímicamente mal porque siempre le dijeron que fueran el peor curso, y vas a tener que buscar en ambiente de aprendizaje positivo, que sean autónomos, reconstruir en ellos una narrativa que le permita verse como sujetos capaces, pero al mismo tiempo también vas a tener que lograr que vayan creciendo en tu capacidad de reflexionar, de adquirir nuevos conocimientos, nuevos procedimientos, nuevas habilidades, nuevos valores. Entonces, estas tres funciones que parecen separadas, en realidad muchas veces están juntas. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Bien. Pregunto, ¿recuerdan algún profesor de la secundaria que esté en alguna de estas tres características, ejecutiva, terapéutica, liberadora, sin nombrarlo? Si pueden decir, bueno, me acuerdo del profesor de matemática, por ejemplo. Sí, una profesora de literatura, era terapéutica básicamente. Bien, ¿otros? Yo la verdad que no me acuerdo.
Pero yo creo que todos tienen... Hace mucho que terminé el colegio. No le quedó ningún recuerdo a sus profesores, por favor. Y la mayoría eran ejecutivos. La mayoría eran ejecutivos. Planifican. Sí. Quizás alguno que otro, pero la mayoría ejecutiva. ¿Nunca se encontraron con un terapéutico y con un liberador? Yo me encontré con un liberador y era de filosofía, así que por eso estoy acá, capaz. Bien, bien, bien. Entonces vamos a nombrarlo para homenajearlo. ¿Quién era? ¿Con quién? Yo tuve uno de historia, Collazo, también más liberador. Bien, está bien, pero cuando los compañeros hacen su trabajo bien hay que nombrarlo. Yo soy un convencido de eso. Bueno, última diapositiva, pero vamos a volver sobre este tema. Las clases escolares no son modelos, son configuraciones cambiantes o, este es el título del apartado, o a favor de la integración de modelos y enfoques. Una de las compañeras me pregunta, profe, ¿pero uno tiene que hacer esto cerrado? No, uno tiene que tratar de adaptar los modelos de enseñanza a la realidad de tu aula. No son cerrados. Y si tengo que ser un poco liberador, un poco ejecutivo y un poco terapéutico, lo seré. Y si tengo que enseñar algún contenido de manera de instrucción directa, lo voy a hacer. Si para algo me tengo que retirar, también lo voy a hacer. Yo, por ejemplo, en los debates, yo me retiro. Me retiro de los debates. Prendo el lío en mi curso y voy a cerrar dejar de compartir pantalla para que nos volvamos a ver. Ok. Me queda 10 minutos más, me dice ¿me siguen hasta acá? Háblenme. Habiliten los micrófonos, por favor, ahora que vamos a hablar un poquito. Habiliten los micrófonos. Sí, profe, sí, profe. Sí, profe. Habiliten, que se escuche el sonido ambiente. Hagamos ruido porque ya esta aula aquí también está... Que se escuchen los perros, no hay problema. ¿En qué estaba? La última diapositiva era para generar un debate porque quería, pero ya veo que la clase se me va a ir a la cintura cósmica del sur. Nosotros, cuando planificamos, cuando vemos nuestra aula, cuando diagnosticamos, en realidad tenemos que tener en cuenta esto. Estos modelos de enseñanza no pueden ser cerrados, vamos a tener que ir adaptando y seguramente para determinados temas vamos a ir asumiendo posiciones. Yo, cuando tengo que dar, perdón lo autorreferencial, pero digo, para no quiero, porque lo estoy obligando mucho a hablar y no quiero forzarlos más. Cuando genero debates, por ejemplo, trato de retirarme. Entonces planteo el problema, me retiro y veo cómo se van regulando entre ellos en los sextos años. Entonces, a ver qué pasa con esto, tiremos, ¿no? Y entonces vamos debatiendo y ves cómo se posicionan los estudiantes. Y vas viendo cómo año a año van evolucionando a la hora de escuchar al otro. Ya no saltan a la yugular directamente. Esperan que el otro termine de hablar para refutar lo que está diciendo o contraargumentar. Pero le dan el espacio de escucharlo. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué me retiro? Porque es mucho más intenso y fructífero. Retirar no es que el aula, sino me voy callando y voy diciendo, escucharnos. Ya le enseña que no tenemos que escuchar y voy viendo cómo ellos se van autorregulando. Y es fantástico, porque la clase adquiere, en ese sentido, un nivel de discusión, de intercambio, que es maravilloso. ¿Me explico? Sí. ¿Qué clase de docente van a ser ustedes? ¿Cómo se ven ustedes como docentes? Ahora sí, hablen ustedes, abran el micrófono y díganme cómo se ven ustedes, cómo se posicionan. ¿Cómo se posicionan ustedes? Están en segundo año, profesores, profesoras de filosofía. Yo reflexivo. Marco, Lucas, Natalia, Pamela, Rodrigo, Jorge, Melissa, Débora, Adrián, Lucila, Miguel, no sé qué, no manda el micrófono, pero te anda el chat, no sé qué, podés pasarlo por ahí, no hay problema. Martín, Juan, de Ver Noche, Tatiana Echeverría y Micaela. ¿Cómo se van a posicionar ustedes? Y yo apunto a la reflexión. ¿Quién yo? Que diga nombre. Jorge ¿quién Martín yo? Camarela apunta, yo apunto a la reflexión, profe, obvio. Más por eso quiero ser de filo. Me interesa saber Bien, realmente que haya una autonomía por parte del alumno, porque también la escuela muchas veces se cae en eso, ¿no? Es lo que se dice el docente y no, tiene que desarrollar el espíritu crítico el alumno. Perfecto. Un día vamos a discutir qué es espíritu crítico. ¿El espíritu crítico es que el estudiante piense como yo?
Vamos a discutirlo un día, porque me gusta ese tema, quiero tensionarlo bien. ¿Y qué pasa si te toca un estudiante que es recontra conserva? Vamos a discutirlo un día eso. Bueno, otro más. Ezequiel, Emiliano, Cristian. Siempre se va a apuntar a compartir todo aquel conocimiento que creamos necesario de la filosofía o de la bajada de línea de los temas que tendremos que dar dentro del aula, pero siempre apuntando al análisis crítico que va a tener cada uno de ellos. Obviamente, como dice usted, generando debate entre los mismos alumnos, hasta del mismo autor, presentándolo de una forma explícita que ellos puedan llegar a comprender, pero adecuándolo a cosas cotidianas, ya sea de la sociedad o de su vida dentro de... Puede ser haciendo ejecutivo, liberador, terapéutico. O podemos presentar el contenido, todo lo demás. ¿Qué posición ustedes creen que van a asumir? Exactamente. ¿Van a ser más terapéuticos? Yo tengo claro qué posición tengo en el aula. Ahora después lo digo al final. Yo espero que liberador, pero... Y la rato... Cristian. El hincha independiente, no. Le cierro el micrófono ese, por favor. Bien autoritario. No, es un chiste, Cristian, es un chiste. Bien, liberador. Otra cosa, profe. ¿Quién más? ¿Ezequiel? Che, parezco maestra de primaria pasando la lista. Igual, profe, también es medio de a ratos, ¿no? Porque de a ratos también hay que ser un poco ejecutivo, un poco terapéutico. Porque ¿de qué va a depender? ¿De qué depende la posición que tomemos? Y del aula, del alumnado que tengamos. ¿De qué? Del alumnado en sí. De la posición política, más que nada. Yo no soy muy amigo de la revolución semántica, ¿no? Pero la palabra alumno en ninguna de las dos acepciones me gusta. Digo... ¿Estudiantado? Me gusta, sí, estudiante, sí, me gusta, sí, estudiantado, sí. A mí, igual ustedes digan lo que como quieran, digamos, yo soy honesto con lo que pienso. Bien, los demás, y las mujeres, esta es una clase muy machirula esta. Ahora varones nada más, Natalia. No, por favor, no. Y entonces, ¿dónde están estas bueno, voces? Yo creo que mi posicionamiento, Débora, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, ¿cómo estás, Débora? Bien. Creo que me enfocaría para la parte liberadora, ¿no? Bien. Pero, como dijeron algunos compañeros, también hay que fijarse en el contexto en que vos te presentás. Y hay una parte del video que usted nos mandó que un profesor que vos da no clases mandaste, porque usted me suena como que tengo 180 años y no soy tan grande. Bueno, que vos mandaste, que dice que hay que estar preparado para enfrentarse a ciertos quilombos, ¿no? Sí. Si no estás preparado para estos quilombos, entonces ahí también entra en juego la empatía que tiene uno y cómo se tiene que hacer cargo de lo que le pasa al otro, ¿no? Por supuesto. Ustedes van a llegar un lunes a una escuela de Virrey del Pino, donde los pibes vienen o de una fiesta, o la policía le mató a un amigo, o se inundaron, o hicieron una olla popular. Exacto. Digo, el escenario de ese lunes puede ser cualquier cosa. Exacto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces vos llegás ese lunes, hoy vamos a hablar de Sócrates, y te encontrás con el aula. Bueno, o sea, como que... digamos, ¿qué hacemos? Profe, Sí. De la teoría a la práctica es totalmente distinto. ¿Cómo? De la práctica, de ir de la teoría a la práctica es totalmente distinto. Bien, ahí va a depender del compromiso personal, cuando uno pone más compromiso personal, es cuando más tu clase y los saberes se vuelven auténticos. Cuando ustedes dijeron era liberador o era terapéutico, seguramente ese profesor se salía de aquel que no hacía caso de la teoría. ¿Me explico lo que quiero decir? Generalmente los profesores que más impactan en nosotros son aquellos que más llevan la teoría a la práctica, pero la contextualizan. No creen que es la aplicación del libro directamente en el aula. ¿Se entiende? Y generalmente el que más nos molesta es aquel que no hace ninguna de las dos cosas. O sea, hace caso omiso de la teoría y dice, bueno, pregunta y respuesta, acá está el texto, vamos, me llevo muy bien, chicos, chau. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Por supuesto que coexisten estos docentes, pero también es cierto que hay un montón de compañeros y compañeras, porque yo no creo que los educadores y las educadoras sean todos unos apáticos, destruidos, y en todo caso habría que discutir cómo las condiciones de trabajo generan ese tipo de docente, Pues yo no creo que estos serían buenos y malos. Eso se llama en el trabajo docente el síndrome de burnout, de cabeza quemada. Son docentes que están quemados porque empezaron con mucha ilusión el ejercicio de la educación y se vieron frustrados porque el aula es tan compleja, tan dinámica, que muchas veces esa esperanza, esa ilusión que tenían, ven como que... Vamos acá con lo que hay, disculpen, se nos fue por la tangente hoy. El texto de Feldman entonces en realidad lo que nos propone es que los métodos los veamos como una forma de orientar el aprendizaje, pero que no nos encerremos en uno solo, sino que podamos ir intercalando aquel que sea más necesario para nuestra aula. Y por otra parte, que el posicionamiento que asumamos dentro del aula también responda a esto, pero siempre en relación al estudiante que tenemos ahí en el curso. ¿Listo? Voy a recomendar un librito. ¿Se entendió esto? ¿Alguna pregunta, duda antes que recomiende el libro y le diga que vamos a hacer la semana que viene? ¿Nada? ¿No? Ya se quieren ir. No, nada, profe. Yo también. Bueno, cualquier cosa me preguntan en el foro. Después así. Primer librito de recomendación, no es un libro obligatorio. Jacques Rancière. ¿Lo escucharon nombrar alguna vez? Sí. El maestro ignorante. Sí, profe, el año pasado tuvimos poquitas clases con el profe específico de prácticas, pero nos enseñó algo de Rancière. Vimos muy bien. Rancière toma en este librito que se llama El maestro ignorante el ejemplo de Jacob, que va a demostrar que cualquiera puede enseñar. Tiene un método de enseñanza que los estudiantes descubran por sí mismos, y está en contra de algo que se llama el orden explicador, en esto que todo el saber lo tiene el educador. Es un muy buen librito, no es obligatorio, si algún día lo quieren leer, para problematizar y repensar el lugar del docente. Yo no es que acuerde con toda la línea del libro, pero me parece que aquello que pone en tensión el lugar, el pedestal de la docencia, desde un lugar de construir un conocimiento auténtico y verdadero, me fascina. Y el segundo librito, que puede servir para más adelante, es de Santos Guerra, un autor muy conocido, Evaluar con el corazón. La evaluación, que forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, es muy importante. Ahora, el problema es determinar para qué evaluamos. ¿Evaluamos para la competencia, para el individualismo, para el egoísmo, para la falta de colaboración, para la respuesta, o evaluamos para generar lazos comunitarios, afectivos, de cooperación? ¿Para qué evaluamos? ¿Con qué sentido? ¿Evaluamos para ver cuánto mide el estudiante o evaluamos para tener información y evaluamos para poder nosotros tener un insumo de cómo estamos enseñando y si nuestros estudiantes están aprendiendo? ¿O acaso no entendemos que la evaluación también habla de mí como enseñante, como educador? Pues si somos 30 y los 30 no aprendieron Feldman, ¿quién se equivocó? ¿Ustedes o el educador? ¿O el medio que eligió el educador para enseñar? ¿Se entiende? Evaluar con el corazón está muy bueno porque nos va poniendo determinados tópicos que creo que serían buenos tenerlo en algún momento. Bueno, nada más, pórtense mal, hagan las cosas bien. La semana que viene nos vamos a meter en el marco general de la política curricular. Y vamos a hablar en el foro, si quieren tener clase, o si juntamos el otro martes. Yo no tengo problema, sería bueno vernos. Voy a cumplir con lo que dije, me voy a limitar. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, algo que quieran decir antes que cierre esto y finalice la clase? No. Perfecto. Vayan a comer. Ahora después le mando el PowerPoint y lo subo. Muchas gracias por estar ahí. Buenas noches, profe.